automatizados, pero también estamos hablando de otros procedimientos, ¿no es cierto?, que también se podrían usar, pero que en este caso estarían dentro de lo que sería un hemograma manual. Y justamente aquí está lo que se refiere al prótesis de sangre, ¿no es cierto? En cuanto a lo que son alteraciones a nivel plasmático, podríamos determinar lo que son tiempos de coagulación, ¿no es cierto?, la presencia de lo que son ciertos anticuerpos o factores también del complemento. Entonces, haciendo un poco de conceptualización en cuanto a este tema, recordándolo un poco, es acerca de la biometría hemática, ¿no es cierto? Que como ya les mencioné, se le puede denominar hemograma, se le puede denominar cuadro hemático, inclusive se podría usar el término recuento de células sanguíneas. Básicamente, esta es una de las pruebas, ¿no es cierto?, que se solicitan con una mayor frecuencia o una de las más solicitadas dentro de lo que es el laboratorio clínico. Y este es uno de los estudios también que aportan una mayor cantidad de información, ¿no es cierto?, sobre lo que es la homeostasis, ¿sí? La homeostasis del sistema hematopoyético. Es decir, ¿no es cierto?, nos va a aportar esa información acerca de una visión global del proceso de equilibrio del sistema hematopoyético. Cuando existe un proceso de equilibrio del sistema hematopoyético, o en el caso de la síntesis o destrucción, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos, tiene que haber, ¿no es cierto?, un proceso homeostático, un proceso de equilibrio. La cantidad que se destruyen de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, pasado el tiempo de vida útil, tendría que ser similar, ¿no es cierto?, o igual a la cantidad que se produce, de tal forma, ¿no es cierto?, que se dé lo que es un equilibrio o una homeostasis del sistema hematopoyético. Cuando existe un desequilibrio en cuanto a lo que es el proceso de destrucción o en cuanto a lo que es la síntesis de nuevas células, ¿no es cierto?, de sanguíneas, existen, ¿no es cierto?, las patologías o las enfermedades relacionadas con el sistema hematopoyético, ¿sí? Cuando, por ejemplo, existe una disminución en la producción de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, estamos frente a algunas patologías que están relacionadas con distintos tipos de anemias, ¿sí? De igual forma, entonces, esta prueba, esta determinación, ¿sí?, la biometría hemática, por lo tanto, también nos aporta lo que son, nos aporta gran grado de precisión y también gran exactitud, ¿sí? Y de igual forma, debido a estos dos parámetros que se pueden cumplir o que se cumplen en este tipo de pruebas, ¿no es cierto?, me permite, ¿no es cierto?, una interpretación también más eficaz y que obviamente, ¿no es cierto?, va a apoyar a lo que es el diagnóstico médico. Para que se dé una mejor utilización en lo que son cada uno de los parámetros del hemograma, ¿sí? Es necesario o importante estar atento al desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es necesario conforme avanza, ¿no es cierto?, el desarrollo tecnológico, conforme avanza lo que son los distintos procesos evolutivos, ¿no es cierto?, de estos temas, de estos aspectos, ¿sí? Entonces es necesario irlos incorporando, ¿sí? Irlos incorporando a nuestras prácticas diarias como una herramienta, ¿no es cierto?, de rutina, como una herramienta que se utilice, ¿no es cierto?, a diario y que permita también tener pruebas cada vez más exactas, más precisas y también hablando un poco aquí el tema del costo, ¿no es cierto?, tiene que ser a un costo razonable y sobre todo que cada una de estas pruebas o cada una de estos parámetros que forman parte de lo que es el hemograma aporten realmente información que sea relevante, aporten información que vaya a prestar gran utilidad clínica. Sí, es decir, ¿no es cierto?, que cada uno de estos resultados sirvan como tal a la parte médica, ¿no es cierto?, para hacer un buen diagnóstico clínico del estado fisiológico de los pacientes. Entonces, básicamente, en lo que es el hemograma, ya lo hemos mencionado,
significa, el hemograma, ¿no es cierto? Significa, como les decía, em, incluye algunos parámetros, ¿no es cierto? Y básicamente el hemograma se trata de un análisis como tal de lo que es el sistema hematopoyético, como les decía, ¿sí? Es necesario, ¿no es cierto?, analizar en este caso los distintos tipos de hemogramas, ¿sí? De tal manera, entonces, como ya lo mencioné, que el médico, ¿no es cierto?, tenga esa información, esos resultados le vayan a servir para hacer un buen diagnóstico. Básicamente, el hemograma se lo puede dividir en dos partes, digámoslo así. Una parte que es cualitativa y una parte que es cuantitativa, ¿no es cierto? En la parte cualitativa básicamente se refiere a lo que es cualitativa, perdón, a la morfología celular, ¿sí? Cualitativa significa, ¿no es cierto?, que voy a observar la forma como tal de los distintos tipos celulares. En cambio, que también el hemograma es cuantitativo porque me permite determinar, ¿no es cierto?, la cantidad, en este caso, de los distintos tipos celulares, ¿sí? Cuando yo determino la cantidad, estoy hablando, ¿no es cierto?, de hacer un recuento de células sanguíneas, ya sea de glóbulos blancos, rojos o también de las plaquetas. ¿Sí? Por lo tanto, al hemograma se lo define como un tipo de análisis, ¿no es cierto?, tanto cualitativo como también cuantitativo, ¿sí? Las diferencias que existen en cuanto a este tipo de análisis que se puede dar al hemograma va a depender obviamente de la metodología que se utilice, ¿sí? Y también del número de parámetros que se vayan a determinar, ¿sí? Y por lo tanto, también aquí mencionar que es muy importante la utilidad clínica de esta prueba, ya que, ¿no es cierto?, está en relación directa con lo que es la calidad analítica, ¿sí? Y el número de parámetros que también se van a determinar. Entonces, el hemograma se lo puede definir como el análisis ya sea cualitativo o también cuantitativo. Quali a la morfología, a la forma como tal de los distintos tipos celulares y quanti cantidad, ¿no es cierto? Se refiere a la cantidad o a la concentración, en este caso, al recuento de los distintos tipos celulares de igual forma, ¿sí? Como ya muy bien lo mencionamos anteriormente, ha existido un proceso evolutivo, ¿no es cierto?, de acuerdo con los distintos avances que han existido en esta área, ¿no es cierto? Y bueno, aquí solamente un gráfico de síntesis donde se mencionan, bueno, los distintos equipos o cómo se realizaba anteriormente, ¿no es cierto? Los conteos manuales, los equipos semiautomáticos, eh, dispersión óptica y actualmente ya lo que son los equipos automatizados, los equipos automáticos, que incluyen algunas técnicas, ¿no es cierto? Sí, técnicas a través de las cuales, ¿no es cierto?, se realizan las distintas determinaciones. Básicamente también otra de las diferencias que ya muy bien lo mencionamos es acerca de los distintos parámetros. Cuando eran conteos manuales, los parámetros que se determinaban eran mínimos, ¿sí? Pero a medida que ha habido este proceso de tecnificación, proceso de evolución, los parámetros también se han ido aumentando. ¿Sí? Ahora actualmente, ¿no es cierto? Inclusive ya no es necesario, ¿no es cierto? Sacar lo que es la tapa a los distintos, al tubo perforación con una aguja aspiradora, ¿sí? Entonces, bueno, y básicamente otra de las técnicas, sí, que se utilizan aquí mucho, sí, y que nunca van a dejar de ser vitales en este caso, a pesar del progreso en lo que son contadores electrónicos, a pesar de los distintos avances en lo que son equipos automatizados, ¿no es cierto? Siempre la observación en lo que es el microscopio va a ser una de las técnicas o una de las prácticas que persiste en el tiempo, ¿sí?
Inclusive aquí, bueno, actualmente, ¿no es cierto? Inclusive ya se habla de microscopía, pero que incluye también otras tecnificaciones u otros procesos también de tecnificación, ¿sí? Que ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Se utilizan lo que son microscopios, ¿no es cierto? De alta gama que permiten la identificación de células en particular mediante lo que son distintas tinciones asimismo. Y también lo que es incorporar a lo que es la microscopía, la parte de la informática, ¿no es cierto? En la cual yo voy a ir haciendo distintos análisis, distintas, ¿no es cierto? Interpretaciones también de igual forma. Entonces, la microscopía nunca va a dejar de ser importante, nunca se la va a dejar de lado, siempre va a estar presente, siempre va a persistir, ¿no es cierto?, a pesar de los distintos progresos que existen. Existen algunas, bueno, el hemograma, ¿no es cierto? Decíamos que es una prueba integral, es una de las pruebas que son de las más comunes, de las más frecuentes pedidas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el laboratorio. Y hablando un poco de este tema, es que el hemograma está formado por tres grupos de parámetros, ¿no es cierto? Hablamos del eritrograma, el leucograma o también del trombograma. ¿A qué se refiere el eritrograma? Como su nombre ya mismo, ¿no es cierto?, me hace énfasis, me hace referencia, es en cuanto a lo que son los eritrocitos. El eritrograma, por lo tanto, bueno, incluye lo que son algunos parámetros, pero antes de pasar a los parámetros es necesario hacer una definición de este término. Eritrograma es un análisis, ¿no es cierto?, que forma parte de la biometría hemática o del hemograma, y incluye aquí lo que son tanto parámetros cualitativos como cuantitativos. ¿No me escucharon? Sí, se le escucha bien. Sí, se le Sí lo escucha. escucho. Ah, ya, porque me dice que se me ha ido el internet. No, a Luisa Takuri creo que se refiere. He leído. Ay, 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 sí, estoy leyendo mal. Ya, perfecto. Ok, entonces en este eritrograma estábamos hablando que es un análisis asimismo tanto quali como quanti, ¿sí? Pero aquí solamente en los parámetros que se relacionan con los glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos en lo que es una muestra, ¿no es cierto?, de sangre periférica. Del eritrograma, entonces hacen parte los parámetros tanto convencionales como también algunos parámetros que son un poco más sofisticados, ¿no es cierto? Parámetros convencionales, como ustedes ya muy bien lo mencionaron, estábamos hablando de lo que son hemoglobina, hematocrito, lo que era el recuento de eritrocitos, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de eritrocitos, los índices eritrocitarios y bueno, inclusive, ¿no es cierto?, algunos nuevos parámetros que son derivados de lo que de lo que es la utilización de equipos, ¿no es cierto?, o autoanalizadores de hematología. ¿Sí? Como por ejemplo está lo que es el ancho de distribución de eritrocitos, el ancho de distribución de hemoglobina, bueno, también lo que es los reticulocitos, ¿no es cierto? Entonces, miren, algunos otros parámetros que como les decía, em, son parámetros derivados de los procesos, ¿no es cierto?, de tecnificación de los equipos, ¿sí? Además, parámetros cuantitativos, ¿sí? También hacen parte de lo que es el eritrograma, el estudio de la morfología como tal de los eritrocitos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí quiero mostrarles esta tablita de aquí, este cuadro, en lo que dice lo que las máquinas no ven o lo que los equipos no pueden identificar. Por ejemplo, en el eritrograma, no pueden identificar, por ejemplo, cuando existe una poiquilocitosis o cuando existe una esferocitosis, ¿sí? O la presencia de lo que son policromatosis, es decir, ¿no es cierto?, a los distintos que hace referencia a lo que es la morfología como tal de las células.
Y, por ejemplo, este tipo de morfología de los eritrocitos, básicamente se lo puede identificar en lo que son los distintos extendidos de sangre periférica, en las plaquitas, ¿no es cierto?, en los frotis de sangre periférica que deben ser teñidos, ¿no es cierto? Y puedo observar en este caso lo que es la morfología de los eritrocitos, ¿sí? Entonces, miren, existen también algunos parámetros, ¿no es cierto?, que están relacionados con lo que son algunas enfermedades que las máquinas o los equipos automatizados, ¿no es cierto?, no pueden identificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando existe un proceso de agregación plaquetaria, ¿no es cierto?, no se puede identificar en lo que es el equipo, ¿sí? O cuando existe la presencia de células atípicas o de células que tengan ciertas modificaciones en cuanto a su morfología. Entonces, bueno, aquí mostrando un poco de la poiquilocitosis, la poiquilocitosis se refiere, ¿no es cierto?, a un desequilibrio como tal, a una desigualdad en lo que es la forma de los eritrocitos. Vemos que existen en este caso distintos tipos celulares en cuanto a lo que son los eritrocitos, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, no puede ser identificado por lo que es la máquina. Para ello, entonces, deberíamos, ¿no es cierto?, se recurre a lo que son los frotis sanguíneos. Entonces, eso, al hemograma, entonces, del hemograma forma parte de lo que es el eritrograma, el leucograma y el trombograma. Haciendo énfasis entonces en el eritrograma, estábamos hablando solamente de lo que se refiere al análisis cuanti y cualitativo, pero solamente de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, ¿no es cierto?, en una muestra de sangre periférica. Algunos de los parámetros, como ya lo dije, pueden ser cuanti, cantidad o también quali, ¿sí?, en cuanto a lo que es la morfología. Existen parámetros que son parámetros, perdón, ok. Parámetros, ya me hicieron olvidar. Parámetros básicos, ¿sí? Parámetros básicos que van dentro de lo que es el hemograma, pero como les decía, también se incluyen nuevos parámetros, ¿sí? Conforme a lo que es la incorporación de nueva tecnología, de nuevos autoanalizadores en esta área, ¿sí? Entonces, nuevamente, revisando un poco cada uno de estos, ¿sí? En cuanto a los índices eritrocitarios, ¿sí? Índices eritrocitarios primarios, estamos hablando de lo que son número, cantidad de glóbulos rojos, la cantidad, ¿no es cierto?, de hemoglobina, y también me da un porcentaje, en este caso de hematocrito, que me indica, ¿no es cierto?, también una cantidad. Estos de acá son, por ejemplo, pruebas, ¿no es cierto?, cuantitativas. Sí, cuantitativas porque me van a dar cantidad. Por lo general, ¿no es cierto?, me va a dar también lo que es la medida de la hemoglobina en algunas unidades, dependiendo de la máquina, ¿sí? Me puede dar en gramos sobre decilitro, en microgramos. Bueno, se van a utilizar también algunos tipos de medidas. A esto se refiere índices eritrocitarios primarios. Primarios quiere decir que son los básicos, ¿sí? Los que me van a dar una visión global o una visión general de lo que es el proceso de homeostasis del sistema hematopoyético. Sin embargo, los índices eritrocitarios secundarios, ¿sí? Índices eritrocitarios secundarios, en este caso me van a aportar, ¿sí?, información adicional, ¿sí? O estos índices eritrocitarios secundarios son uno de los parámetros, como les decía, que se han incorporado en lo que es los procesos evolutivos de los analizadores. Y vemos aquí, tenemos lo que es el volumen globular medio, ¿sí? Tenemos lo que es la hemoglobina corpuscular media, o la concentración de hemoglobina corpuscular media, o también en cuanto a lo que es la dispersión del tamaño de los eritrocitos.
Yo para poder determinar, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la dispersión, en cuanto a lo que es el tamaño, tendría que revisar, ¿no es cierto?, los gráficos que me dan los equipos, en este caso la lectura de histogramas. Entonces, en cuanto a lo que es el recuento de glóbulos rojos, básicamente el recuento de eritrocitos consiste en lo que es la determinación como tal de la cantidad, ¿sí? Como les decía, este es uno de los parámetros cuantitativos, cantidad de eritrocitos en lo que es una muestra de sangre periférica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las unidades son en un mililitro, ¿no es cierto?, de sangre, ¿sí? Puede utilizarse esta unidad de medida que sería milímetro cúbico, puede ser microlitro, puede ser también litro. Sí, como les decía, se van a utilizar distintas unidades de volumen, en este caso, para indicar lo que son cantidades. Entonces, los valores normales, sí, los valores normales van a verse también modificados dependiendo de las unidades, ¿sí? Dependiendo del sistema de unidades que haya adoptado, en este caso lo que es el laboratorio clínico, o también dependiendo de las unidades en las cuales se den estos resultados dentro del equipo, ¿sí? O que el equipo me dé. Entonces, el recuento manual, ¿sí? El recuento manual de estos eritrocitos, ¿cómo se realizaba? Cuéntenme. ¿Cómo realizaban el recuento manual de eritrocitos? ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Sí, se lisaban los glóbulos blancos y se ponía en la cámara de Neubauer para poder contabilizar. Me parece que ese es en los cuadrantes que son superiores de las esquinas. Ese es para los blancos. El del centro para los rojos. Ajá, sí, los rojos, el del El centro. del centro, efectivamente, ¿no es cierto? En el del centro, para lo que son los glóbulos rojos o los eritrocitos. Inclusive, ¿no es cierto?, existe lo que son pipetas de dilución, tanto para glóbulos rojos como también para lo que son plaquetas, y básicamente esto se lo hacía en la cámara de Neubauer, ¿sí? Este recuento, entonces, este recuento de glóbulos rojos se utiliza actualmente en lo que son automatizados, lo hacen mediante lo que es impedancia eléctrica o también mediante lo que es citometría de flujo, ¿sí? Existen valores de referencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos. Por ejemplo, aquí veo que son 3 a la sexta, serían, ¿cuánto es 3 a la sexta? 3 millones, ¿sí? 3 millones de glóbulos rojos en microlitros, ¿sí? Sobre microlitros, decíamos que las unidades de volumen podrían verse modificadas. O, por ejemplo, en litros tenemos 3 a la 12, que serían, ¿cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 trillones, creo. Ajá, serían millones. Sí, 3 trillones en este caso de glóbulos rojos, pero la unidad de volumen en este caso son litros. Miren, y podemos también aquí observar que los valores de referencia, ¿no es cierto?, en este caso de lo que son recuento de eritrocitos, también van a verse modificados por algunos factores, ¿no es cierto? Tanto en el género, ¿sí?, como también en la edad, inclusive también de acuerdo a la referencia de la población, ¿sí? Hablando un poco o referenciando también lo que es la altura, ¿no es cierto? La altura o algunos otros parámetros o factores que pudieran modificar estos parámetros, ya sea de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, estamos hablando inclusive de tipos de razas que podrían, que estos valores de referencia, ¿no es cierto?, podrían modificarse. Entonces, vemos aquí en esta diapositiva que los valores de referencia van a cambiar ya sea de hombres o de mujeres, ¿sí? O también, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad. Vemos que los recién nacidos, ¿no es cierto?, tienen una mayor cantidad y que esta cantidad va a ir disminuyendo, ¿no es cierto?, de forma paulatina conforme el individuo, ¿no es cierto?, crece, ¿sí? Vemos que también aquí cada uno de estos parámetros tienen o me dan lo que son una utilidad clínica.
Veíamos también, o recordemos también que gracias a lo que son los procesos de automatización, el recuento de eritrocitos, ¿no es cierto?, se realiza entonces con un poco más de rapidez, ¿sí? Se realiza con algunos unos factores también que son beneficiosos en este caso. Vemos aquí también algunos de los resultados de la prueba y también en lo que es el significado clínico de cada uno de estos resultados, ¿sí? Cuando existe una concentración aumentada, estamos hablando de una eritrocitosis o una policitemia o también un enfisema pulmonar crónico, ¿sí? O también lo que son procesos, en este caso de deshidratación, ¿sí? Em, Concentraciones aumentadas. Obviamente, ¿no es cierto? Cuando hay un proceso de deshidratación, ¿sí? Va a haber una menor cantidad de agua y recordemos que la sangre, ¿no es cierto?, contenía gran cantidad de agua que estaba formando lo que es el plasma. Si esta cantidad disminuye por procesos de deshidratación, que pueden deberse a muchos factores también a sí mismo, ¿no es cierto? Obviamente la sangre se va a ver un poco más concentrada. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si hago yo el recuento de eritrocitos, puedo tener, ¿no es cierto? Voy a encontrar lo que son concentraciones de tipo aumentadas. ¿Cuándo hay lo que son concentraciones disminuidas? Hay concentraciones disminuidas, ¿no es cierto?, cuando existe una deficiencia o un déficit en lo que es la producción, en este caso, de glóbulos rojos, que puede deberse, ¿no es cierto?, a un tipo de anemia, o también puede deberse, ¿no es cierto?, a una pérdida de la cantidad de glóbulos rojos por la presencia de algún tipo de hemorragia, que puede ser una hemorragia interna o también puede ser una hemorragia externa, ¿no es cierto?, o visible. Entonces, van a ver, miren, algunas patologías, algunas alteraciones que podrían darse. Cuando existe también una deficiencia alimentaria, por ejemplo, que sea baja en lo que es el consumo de hierro, em, o también que sea baja en el consumo de alimentos animales que contengan vitamina B12, ¿sí? O, por ejemplo, que las bacterias o la cantidad de microbiota, ¿no es cierto?, en nuestro intestino no esté produciendo lo que es el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12, ¿sí? Debido a lo que es una deficiencia también, en este caso alimentaria, ¿sí? En lo que existe una disminución en los nutrientes que se requieren para que haya una producción normal de lo que son glóbulos rojos, ¿sí? Entonces ahí, si hay deficiencia alimentaria, obviamente, ¿cómo van a estar las concentraciones? Las concentraciones van a estar disminuidas. Otro de los significados clínicos que podríamos dar, ¿no es cierto?, en este caso, a concentraciones disminuidas, pues es que exista la presencia de un embarazo, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, recordemos que en el embarazo, el nuevo ser, ¿no es cierto?, que se está formando, el feto como tal, ¿no es cierto?, se alimenta en este caso a través, ¿no es cierto?, de la sangre de la madre. En este caso, entonces, en el embarazo normal suelen haber lo que son concentraciones también disminuidas. Y también en lo que son distintos tipos de cánceres hematológicos que también podrían indicarme o me indican lo que son una cantidad disminuida de glóbulos rojos. Entonces, em, además mencionar que lo que es el recuento eritrocitario o el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? Es una de las pruebas que se encuentra totalmente relacionada con la cantidad de hemoglobina y también con lo que es el hematocrito, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de concentración o de determinación de concentración o de cantidad, entonces vamos a relacionarla o puede estar relacionada directamente con lo que son estos otros parámetros, tal es el caso de la hemoglobina y también del hematocrito, ¿sí? Entonces, algunos de los significados clínicos que podríamos darle a los resultados de lo que son las pruebas. ¿Cómo podríamos determinar que existe una concentración aumentada o cómo podríamos determinar que existe una concentración disminuida? Básicamente tomando en cuenta lo que son los valores de referencia, ¿sí? Como les decía, valores de referencia
van a depender ya sea del género, ¿no es cierto? O también de la edad o de ciertos otros factores o condiciones también fisiológicas del paciente, ¿sí? O también del lugar o del tipo de raza. Entonces, eso en cuanto a lo que son recuentos de glóbulos rojos, ¿sí? De forma manual, ¿sí? Y como ya muy bien lo mencionaron, este se puede realizar contabilizando, ¿no es cierto?, en el cuadro central o en el cuadro central, lo que son la cantidad de glóbulos rojos, utilizando lo que es la cámara de Neubauer, ¿sí? Recordemos que son lo que son en total 9 cuadrados, ¿sí? Y los eritrocitos se van a contar en lo que son la parte central, tomando en cuenta de contabilizar lo que son 5 cuadrados, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es concentración o determinación o recuento de glóbulos rojos. No sé si hay alguna pregunta ahí. Además aquí, gracias. Además aquí recordemos que también podrían haber, ¿no es cierto?, lo que son factores de interferencia, ¿sí? Factores de interferencia que podría ser, por ejemplo, la presencia de algunos medicamentos, de algunos fármacos que podrían, ¿no es cierto?, darme resultados o inducir valores, ya sea aumentados, o también lo que son valores disminuidos, ¿sí? Y bueno, recordemos aquí también que para el proceso de la recolección de la muestra, ¿no es cierto?, debemos dar cumplimiento a cada uno de las fases, ¿no es cierto?, de las fases del laboratorio. Inclusive, ¿no es cierto?, algunos parámetros que parámetros que podrían influir en lo que es el control de calidad de la muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una biometría, ¿no es cierto?, el paciente tiene que cumplir también con algunas condiciones. ¿Qué condiciones tiene que cumplir el paciente para tomar una muestra de sangre para realizar lo que sería una biometría hemática? ¿Cuáles serían las condiciones en este caso? Pregunta. ¿Cómo así le dicen? O sea, para que no salgan alterados Exactamente, para que no Sí. salgan alterados, para que no me salgan por ahí resultados que no concuerden con el estado fisiológico del paciente. Dicen, por ejemplo, en las mujeres se pregunta cuándo fue su último día de periodo, porque a veces se toma y sabe salir bien bajo los recuentos. Entonces se Hematocristiano. debe a eso. Sí, les escucho. ¿Sí me escuchó? Sí, ese es uno de los parámetros, ¿no es cierto?, que tendríamos que tomar en cuenta en lo que sería en la fase también preanalítica de lo que es la información, ¿no es cierto?, al paciente o de las condiciones del paciente. Otra de en la fase preanalítica también incluye lo que es la recolección de la muestra. ¿Cómo debe hacérselo? Para la biometría debemos primero escoger el tubo correcto, que en este caso sería el que tiene esta. ¿Ya? Se debe Una llenar vez que tomas la muestra correctamente. ahí, luego. El llenado del tubo también es indispensable. La Llenado correcto. homogenización y el volumen. Exactamente, ¿no es cierto? La homogenización para que se mezcle bien con el anticoagulante que contiene el tubo, en este caso. Y esto, ¿no es cierto?, me estaría evitando lo que son procesos de coagulación, ¿no es cierto?, que podrían interferir en este caso en mis resultados. También, ¿no es cierto?, una homogenización que tiene que ser leve y también por un tiempo establecido, ya que si yo lo realizo muy rápidamente, inclusive por un tiempo posterior, sí, podría también darme como resultado un proceso hemolítico, ¿no es cierto?, de las células en este caso. Eso es entonces en la fase lo que es preanalítica. Posteriormente, ¿no es cierto?, ya vendría lo que es el análisis, que podríamos realizarlo en algunos de los equipos que actualmente se están utilizando, ¿sí?
Entonces, otro de los parámetros que yo había mencionado es en cuanto a que el recuento de glóbulos rojos está relacionado directamente con lo que es el hematocrito y también con lo que es la concentración, en este caso, de hemoglobina, ¿sí? Entonces, el hematocrito, vemos que el hematocrito es una de las pruebas, ¿sí? Que me va también a permitir determinar lo que es el número y volumen, en este caso, de glóbulos rojos. El hematocrito, algo que no mencioné también es que el recuento es un valor directo, ¿sí? Es un valor directo de la cantidad de glóbulos rojos. En cambio, el hematocrito, es una medición, en este caso, indirecta, ¿sí? De lo que es la cantidad y de lo que es el volumen, también de lo que son glóbulos rojos. Y el hematocrito, recordemos que se expresa en lo que son porcentajes, ¿sí? El hematocrito, entonces, me da un resultado, ¿no es cierto?, dado en porcentajes, y asimismo este hematocrito, ¿no es cierto?, existen algunos valores normales que se pueden determinar aquí, que van a cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo de algunos factores. Vemos que el hematocrito, por ejemplo, en mujeres o se considera normal de 37 a 47 grados centígrados, o dependiendo de los valores de referencia o de los protocolos que tenga el laboratorio, ¿sí? Vemos aquí también que existen ciertas modificaciones en cuanto a lo que es la edad, ¿no es cierto?, de los pacientes o de los individuos, en el que también se va a ver afectado estos valores o este porcentaje, ¿sí? En este caso, el hematocrito es una prueba que apoya, ¿sí?, el diagnóstico o la valoración de pacientes con problemas hematológicos, ¿sí? En este caso, entonces, vemos los valores normales de referencia y, bueno, ¿qué significan cada uno de los valores? Si la mujer dice que es el valor de referencia, siempre hay que basarnos, ¿no es cierto?, en el valor de referencia, ¿sí? Si en la mujer dice que tiene 30% de hematocrito, pues vemos que este porcentaje está por debajo de los valores de referencia o por debajo de los valores normales, ¿sí?, para las mujeres. Entonces, ¿qué significaría lo que es una disminución en este caso del hematocrito? Una disminución del hematocrito, existen algunos tipos de significados clínicos o de análisis que se podrían realizar. Uno sería, ¿no es cierto?, que decíamos que la medida o el porcentaje del hematocrito me da o me mide lo que es el número y el volumen, en este caso de lo que son glóbulos rojos. Si el hematocrito está disminuido, quiere decir, ¿no es cierto?, que asimismo la cantidad de glóbulos rojos se encuentra disminuida. Y si yo voy a analizar acá en el recuento de glóbulos rojos, tengo que tener una concentración disminuida de igual forma, ¿sí? Siempre tiene que haber una correlación entre lo que son las pruebas. En este caso, las pruebas que se van a correlacionar sería lo que es el recuento, el hematocrito y también la hemoglobina. Entonces, en este caso, entonces tendríamos una concentración disminuida cuando habría también la presencia de una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Y en este caso pueden relacionarse, ¿no es cierto?, con una anemia. Es decir, ¿no es cierto?, que no se está produciendo la cantidad de glóbulos rojos necesaria o la cantidad de glóbulos rojos que se requiere. Esta producción, ¿no es cierto?, podría estar relacionada con lo que son deficiencias alimentarias, procesos normales que podrían darse en el organismo de las personas, ¿no es cierto? O también podría deberse básicamente a lo que es la pérdida, ¿no es cierto?, a través de procesos hemorrágicos. Pérdida de una cantidad, ¿no es cierto?, considerable de sangre, y obviamente que va a disminuir lo que es el hematocrito y la cantidad, obviamente, de glóbulos rojos. Puede ser, ¿no es cierto?, una hemorragia, y existen dos tipos de hemorragias, ¿no es cierto?, hemorragias internas o hemorragias externas. Por lo general, las internas no se pueden determinar, ¿no es cierto?, a simple vista. Podríamos estar perdiendo volumen sanguíneo, ¿cierto?, por lo que es, qué sé yo, una úlcera gástrica, podría ser, ¿no es cierto?
Podría ser también cuando existe algún proceso de hemólisis mucho más rápido, ¿no es cierto?, a los valores de referencia, o un proceso hemolítico aumentado, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos no completan su tiempo de vida útil de los 120 días, sino que su proceso de hemólisis también podría haberse disminuido, ¿sí? Bueno, entonces, concentraciones en este caso disminuidas. ¿Cuándo también puede existir? Cuando existe lo que es un proceso normal, un proceso fisiológico normal, que es el embarazo, ¿no es cierto? En el cual, como les decía, aumenta en este caso el volumen sanguíneo, porque se necesita, ¿no es cierto?, que esta sangre lleve todos los nutrientes al nuevo ser. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos hablando de una disminución, en este caso, de glóbulos rojos, ¿sí? Una concentración disminuida, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el hematocrito, este porcentaje de hematocrito me va a representar el volumen, ¿no es cierto?, que yo tengo. Procesos hemolíticos también, como ya lo hablé. ¿Y cuándo puedo tener lo que son concentraciones aumentadas? Concentraciones aumentadas cuando existe lo que son eritrocitosis, es decir, se va a elevar la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Puede deberse también a condiciones fisiológicas, puede deberse también a condiciones ambientales, como por ejemplo, cuando viajamos, por ejemplo, a un lugar de mayor altura, en donde se requiere un mayor aporte de oxígeno, un mayor transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, este proceso compensatorio hace que se produzcan una mayor cantidad de glóbulos rojos para poder compensar la cantidad de oxígeno que voy a transportar. Entonces, ahí puedo tener lo que son concentraciones aumentadas de glóbulos rojos. Cuando existe lo que es una policitemia, ¿sí? Es decir, aquí existe una producción excesiva, ¿sí?, de glóbulos rojos en lo que es la médula, ¿sí? Y por lo tanto, aquí voy a tener también un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de hematocrito. Cuando existe lo que es un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o cuando existe lo que son cierto tipo de cardiopatías, o también en procesos de deshidratación, como ya muy bien lo mencioné, cuando revisamos lo que son cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que siempre va a existir lo que es un significado clínico. Otra de las pruebas que se relacionan aquí, y que ya lo mencioné, es acerca de la hemoglobina, que en este caso la hemoglobina me va a dar, ¿no es cierto?, la cantidad de hemoglobina en sangre, es decir, me va a permitir cuantificar de forma indirecta el recuento eritrocitario. Es decir, que si yo tengo una hemoglobina elevada, ¿cómo estarán los glóbulos rojos? Hemoglobina elevada, cantidad de glóbulos rojos, ¿cómo estarán? Hipercrómicos. Ajá, ¿no es cierto? También van a estar de la misma forma, ¿no es cierto? Una concentración, también una medición, en este caso del recuento eritrocitario, va a estar relacionado entonces con lo que es la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Valores normales, valores de referencia nuevamente, como ya lo mencioné, ¿sí? Entre hombres, ciertas diferencias. Ahora bien, la concentración entonces de hemoglobina, por lo tanto, ¿no es cierto?, me va a permitir, ¿no es cierto?, determinar o hacer una relación con lo que es la cantidad total en sangre periférica. ¿Cuándo existen concentraciones aumentadas y cuándo existen lo que son concentraciones disminuidas? Concentraciones aumentadas cuando existen, ¿no es cierto?, enfermedades pulmonares, ¿sí?, en los que, bueno, en este caso se necesita por la misma condición, ¿no es cierto?, en que les falta el aire, existen procesos de hipoxia, ¿sí? Entonces, el mismo cuerpo, con la finalidad de compensar esta falta de aire, en este caso, va a producir una mayor cantidad de lo que es glóbulos rojos. Si hay una mayor cantidad de glóbulos rojos, también lo habrá, estará relacionado con la concentración, ¿no es cierto?, de hemoglobina. Por lo tanto, va a generar también un aumento, ¿no es cierto?, en esta cantidad de hemoglobina. Cuando existen lo que son cierto tipo de cardiopatías, ¿sí? Asimismo,
valores bajos de lo que es la presión del oxígeno. En respuesta, en este caso, como medida de compensación nuevamente, se van a incrementar lo que es la síntesis de glóbulos rojos. Cuando existen procesos de deshidratación, también disminuye lo que les decía, la cantidad de líquido en la sangre y por lo tanto se van a ver concentrados, ¿sí? Lo que me indica lo que es una concentración aumentada. ¿Cuándo habrán concentraciones disminuidas? Nuevamente, miren, aquí se repiten algunos de los significados clínicos, tanto con el hematocrito como con el recuento. Pero también aquí podemos ver concentraciones disminuidas cuando existe también lo que es la falta de la eritropoyetina, de la EPA, que era la hormona, ¿no es cierto?, que se sintetizaba o se producía en el riñón y que luego iba a transportarse hacia médula ósea para lo que es la producción, en este caso, de glóbulos rojos, ¿sí? Deficiencias alimentarias que incluyen lo que es el hierro, ¿no es cierto?, enfermedades, inclusive enfermedades renales, ¿sí? Ya que, ¿no es cierto?, si existe una enfermedad renal, el riñón no va a estar funcionando correctamente y por lo tanto, ¿cómo estará la cantidad de eritropoyetina? Si los riñones no funcionan, la cantidad de eritropoyetina también estará disminuida. Si la cantidad de eritropoyetina está disminuida, obviamente van a haber concentraciones disminuidas de glóbulos rojos y concentraciones disminuidas de hematocrito y también concentraciones disminuidas de lo que es hemoglobina, ¿sí? Cuando existe lo que es una enfermedad que se denomina la talasemia, ¿sí? La talasemia. Este caso, de igual forma, ¿no es cierto?, vamos a encontrar lo que son concentraciones disminuidas. Entonces, cuando yo tengo concentraciones disminuidas, obviamente tienen que haber concentraciones disminuidas tanto en la cantidad de glóbulos rojos como en la cantidad de hematocrito. ¿Qué pensaría yo si las concentraciones en estos 3 parámetros primarios que yo les mencioné estarían como que no están de acuerdo? ¿Ustedes qué podrían pensar o qué pensarían? Dicen que Repito, que no están de acuerdo en cuanto a niveles elevados o bajos. puede ser en condiciones normales o condiciones elevadas o también condiciones bajas. Si, por ejemplo, miren un ejemplo, tengo un hematocrito de 45. Tengo un hematocrito de 45. Tengo una hemoglobina de 10. Y tengo un recuento eritrocitario disminuido. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Esto podría considerarse normal? ¿Tendría que revisar los parámetros? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? No, no es normal, dicen, podría estar pasando por una leve anemia. Ya, pero miren, el hematocrito tengo de 45. ¿Es de una Sí, de mujer o de un 15. varón? Pero la hemoglobina de 10, dice. La hemoglobina sería de Ujú. La hemoglobina estaría de 10. Pero ¿qué pasa con el recuento? Si la hemoglobina es baja, ¿no es cierto? Y el hematocrito está, en este caso, alto, que sería el volumen como tal o la cantidad de glóbulos rojos, entonces los eritrocitos, si yo los veo, ¿no es cierto? En el microscopio, ¿cómo estarían? casi que sin color. Hipocrómicos. Hipo. Efectivamente, ¿no es cierto? Hipocrómicos. Los eritrocitos se verían, ¿no es cierto?, de una coloración disminuida, ¿no es cierto?, a la coloración normal y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso estaría correspondiente a lo que yo obtengo en los resultados que me dicen una hemoglobina baja, ¿sí?
Perfecto. Entonces, tendremos que tener, ¿no es cierto?, que debe existir lo que sea, lo que es una correspondencia o una relación entre estos tres valores, o entonces, entre estos tres índices que hemos mencionado, tanto el recuento como la hemoglobina y como también el hematocrito, ¿sí? Em, Ok, bueno, entonces hemos visto lo que son los índices eritrocitarios primarios, que decíamos el recuento, el número, la cantidad de eritrocitos, la hemoglobina, sí, y también el hematocrito. A ver, un segundo. Ya. En la hemoglobina quería ver las unidades, nuevamente, sí, tengo aquí. Las unidades pueden estar, miren, en gramos sobre decilitros, puede tener unidades de milimol por litro, sí, que esas son las que tendrían que utilizarse con el Sistema Internacional de Unidades, que es el SI. Ya, sí, por ejemplo, aquí en este gráfico las unidades que se utilizan son gramos sobre decilitro o también milimoles por litro, ¿sí? Entonces, dependiendo de las unidades, tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, los resultados o los valores, ¿sí? Siempre hay que basarse entonces en lo que son los valores, en este caso, de referencia, ¿sí? Entonces, siempre va a existir lo que es una correlación entre estos tipos de valores. Vamos a tomarnos ahorita un break y luego regresamos para seguir revisando. Mientras tanto, voy a buscar algunos ejemplos para ir revisando un poco en cuanto a al análisis clínico de cada uno de los parámetros, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos un break, 9:52. Tomémonos 10 minutitos, serían 10 y 2, ¿sí? Y utilizamos el prefijo hipo o también hiper, ¿no es cierto?, para poder identificar en cuanto a lo que es la coloración normal, en este caso de los glóbulos rojos, ¿sí? Esto se puede determinar en base entonces a la concentración de lo que es la hemoglobina. Otros índices eritrocitarios que ya, perdón, otros índices eritrocitarios que vamos a ir mencionando son el resto de los parámetros que forman parte del hemograma. Y aquí están, bueno, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina y también la amplitud de distribución eritrocitaria. Algo aquí de mencionar importante es acerca del volumen corpuscular medio. Es que gracias a los resultados del volumen corpuscular medio, me permite identificar, ¿sí? Por el tamaño, en cambio, por el tamaño a los glóbulos rojos, ¿sí? Y vemos justamente que el volumen corpuscular medio es el tamaño, ¿sí?, de un solo glóbulo rojo. Este volumen corpuscular medio, entonces, me permite establecer los distintos tamaños de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Sería micro para indicar que los glóbulos rojos son pequeñitos, microcítico. Macro significa, o hacemos uso de este término, para indicar, ¿no es cierto?, que los glóbulos rojos son grandes, ¿sí?, macrocíticos, y normo para indicar, ¿no es cierto?, que los glóbulos rojos son del tamaño normal y utilizamos este término normocítico, ¿sí? Esta diferenciación o esta clasificación, podríamos decirle, del tamaño de los glóbulos rojos, entonces la podríamos determinar en base al volumen corpuscular medio, que es el parámetro como tal que mide o determina lo que es el tamaño como tal de un glóbulo rojo, ¿sí? Actualmente, para medir lo que es el volumen corpuscular medio, muchos de los equipos, ¿no es cierto?, me dan como tal ya los nuevos contadores hematológicos de última generación, ya dan los distintos gráficos, ¿no es cierto?, para lo que es la interpretación, en este caso del resultado, que podríamos estar hablando también de los distintos tipos de gráficos que nos brindan. Uno de estos es los histogramas.
¿sí? Entonces, los glóbulos rojos pueden medirse en cuanto al tamaño. Una de las unidades de medida que se utilizan para mostrar los resultados del volumen corpuscular medio es en femtolitros, ¿sí? Y en base a ello, entonces podemos hacer referencia al macro o micro, ¿sí? Vemos también aquí que se puede calcular, ¿no es cierto? En el hemograma manual podríamos calcular el volumen corpuscular medio utilizando otros resultados u otros valores. En este caso lo podríamos calcular utilizando la medida del hematocrito o el porcentaje del hematocrito multiplicado por 10 dividido para la cantidad de glóbulos rojos, es decir, dividido para el recuento de glóbulos rojos expresado en millones sobre milímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, haciendo estos cálculos respectivos, aplicando esta fórmula en este caso, podríamos determinar, ¿no es cierto?, el volumen corpuscular medio de forma, en este caso, manual. El volumen corpuscular medio, entonces, por lo tanto, mide el tamaño como tal de los glóbulos rojos, ¿sí? Vemos aquí también lo que son valores de referencia, ¿sí? Valores de referencia que pueden verse que en adultos, niños, adultos y ancianos, los valores de referencia van desde lo que es 80 a 95 femtolitros y en recién nacidos inclusive, ¿no es cierto?, suele ser un poco mayor debido a que básicamente los eritrocitos nuevos, los eritrocitos jóvenes que se encuentran recién sintetizados, ¿no es cierto?, existe alguna teoría en cuanto a que estos eritrocitos tienen un mayor tamaño, ¿sí? Los glóbulos rojos más jóvenes, por lo tanto, tienen un mayor volumen, un mayor tamaño, ¿sí? En este caso que los maduros, y se puede determinar esto en base a lo que es este valor del volumen corpuscular medio. Ahora bien, ¿qué significan los resultados? Podemos tener, ¿no es cierto?, lo que son resultados o valores elevados, como también lo que son valores, en este caso, disminuidos. Los valores elevados, sí, los valores elevados pueden darnos como resultado lo que son distintos tipos de anemias, en este caso, que se van a clasificar, dependiendo de la cantidad, entonces, del volumen corpuscular medio y también dependiendo de lo que es la concentración de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Podríamos identificarlos también con estos términos, macro, ¿no es cierto?, normo o micro, ¿sí?, para lo que es el tamaño, y normocrómico, crómico, el término crómico hace referencia al color, ¿no es cierto?, hipo o hiper. Entonces vemos aquí que el volumen corpuscular medio, en este caso, miren, es mayor a 100 femtolitros, por lo tanto tenemos lo que son valores elevados, ¿sí? Valores elevados. Entonces, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, en este caso, hace énfasis en que el tamaño de los eritrocitos, el tamaño de los eritrocitos, en este caso, se encuentra también lo que es elevado, ¿sí? Se encuentra elevado y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede estar relacionado con algunas patologías. En este caso podemos determinar aquí también que vamos a tener valores también que pueden encontrarse disminuidos, menores a los valores de referencia, ¿no es cierto? Y podemos obtener distintos tipos también de igual de anemia, que se van a asociar, como les decía, a los dos términos. Las anemias pueden clasificarse en anemias macrocíticas, microcíticas o normocíticas, ¿sí? Las anemias macrocíticas, por lo general, las anemias pueden ser de tipo hematológico, en el que hay una alteración, ¿no es cierto?, como tal, de lo que es el sistema hematopoyético, ¿sí?, el sistema hematopoyético, pero también pueden existir anemias no hematológicas, ¿no es cierto?, que están relacionadas, en cambio, con algún órgano que es el encargado de producir ciertos elementos o ciertas moléculas necesarias para la producción de las células, ¿sí? Entonces, en las anemias macrocíticas, ¿sí?, el volumen corpuscular medio estará bajo,
¿sí? El volumen corpuscular medio bajo. En las anemias micro, perdón, en las anemias macro estará alto, en las anemias micro estará bajo y en las anemias normo, ¿no es cierto? El volumen corpuscular medio se encontrará dentro de sus rangos normales o de referencia. ¿Qué pasa en las anemias microcíticas? Miren aquí, puede deberse a varios factores. Puede ser una anemia que tenga lo que es la presencia de una deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Una anemia debida a la deficiencia alimentaria como tal, del consumo de ciertos alimentos que contengan hierro, ¿sí? O también anemia que involucre básicamente a algún tipo de contaminación también con lo que son la presencia de algunos metales pesados. Cuando hablamos de una anemia macrocítica, básicamente puede ser una anemia megaloblástica, en la cual, recordemos que era la anemia megaloblástica, era la anemia en la cual existía lo que es una deficiencia tanto de la vitamina B12 como también del ácido fólico, ¿sí? Entonces, de igual forma, la anemia megaloblástica, ¿no es cierto?, se da por una deficiencia, ¿no es cierto?, alimentaria. Recordemos también que la vitamina B12 solamente estaba presente en lo que son alimentos de origen animal, ¿sí? En cambio que el ácido fólico podemos tenerlo en alimentos, básicamente en un mayor porcentaje en lo que son alimentos vegetales. Puede ver aquí también lo que son síndromes mielodisplásicos, en los que básicamente existe una deficiencia, ¿no es cierto?, en la producción de los glóbulos rojos en lo que es la médula ósea, y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede darse también este tipo de anemias macrocíticas. ¿Cuándo son no hematológicas? Miren, cuando afecta básicamente a lo que es un órgano muy importante, que es el hígado, ¿sí? Una hepatitis crónica o una hepatopatía crónica, ¿no es cierto? Puede ser una de los factores en este caso que me ocasionan lo que son anemias no hematológicas, pero macrocíticas. ¿Cuáles son normocíticas? Las anemias de infiltración medular en las que existe un proceso de inflamación como tal de la médula ósea. Puede existir también anemias lo que son asociadas a enfermedades de tipo crónicas, como por ejemplo una gastritis crónica, ¿sí? En la cual, ¿no es cierto?, existe por la enfermedad misma, existe un proceso de hemorragia interna, ¿no es cierto?, que podría estar eliminando o perdiendo, ¿no es cierto?, gran cantidad de sangre, y por lo tanto estábamos hablando de una anemia normocítica, ¿sí? Entonces, basándonos básicamente en lo que son la cantidad o el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño como tal de los glóbulos rojos, sí se puede entonces distinguir tres tipos de anemias. Macro, alto, micro, bajo, y normocítica, en este caso se considera, el volumen corpuscular medio se considera normal. Sin embargo, para las normocíticas es necesario, ¿no es cierto?, tomar en cuenta otro tipo de parámetros para poder complementar este tipo de diagnósticos. Otro de los parámetros importantes aquí es la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media básicamente es la cantidad promedio, ¿sí? La cantidad promedio de la hemoglobina, que se encuentra obviamente en lo que son los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media se expresa en picogramos. Vemos aquí los valores de referencia están dados en picogramos, ¿sí? Pero también lo podemos calcular, ¿no es cierto?, aplicando esta fórmula. Hemoglobina corpuscular media es igual a la cantidad de hemoglobina dada en gramos sobre decilitro por 10, dividido para el total o para la cantidad de glóbulos rojos, pero expresado en millones sobre milímetros cúbicos. En este caso, las anemias, por lo general, las anemias microcíticas van siempre de la mano con una hemoglobina corpuscular media baja también, ¿sí? Con referencia a lo que es la cantidad normal o los valores de referencia.
Entonces, para yo decir que es una anemia, como estaba en este gráfico, que es una anemia macro, micro o normo, ¿no es cierto? Tengo que basarme en este caso, ya tanto en el volumen corpuscular medio como también en lo que es la hemoglobina corpuscular media. ¿Sí? La hemoglobina corpuscular media, entonces, es el valor de referencia o la cantidad promedio de hemoglobina que tenemos en lo que son los glóbulos rojos, tomando en cuenta la cantidad total de glóbulos rojos. Existen asimismo lo que son valores elevados, como también lo que son valores disminuidos, relacionándolos con algunos tipos de anemia, ¿no es cierto? Con anemias hipercrómicas macrocíticas, que vamos a tener lo que son valores elevados de hemoglobina corpuscular media, y cuando existen valores disminuidos, los vamos a relacionar, o el diagnóstico clínico que se realiza o que se hace ahí, es relacionarlo con una anemia hipocrómica o con también una anemia de tipo microcítica, ¿sí? Otro de los parámetros importantes también es la concentración media de hemoglobina corpuscular. En cambio, esta de aquí hace referencia puede ser en porcentaje, puede darse también en porcentaje o también en unidades de gramos sobre decilitros. La concentración promedio de hemoglobina, ¿sí? La concentración promedio de hemoglobina en un glóbulo rojo. La de arriba, recordemos que era la cantidad promedio, ¿sí? En cambio, esta dice concentración promedio. En este caso, se expresa en lo que son gramos sobre decilitros, ¿sí? Gramos sobre decilitros, que me indica que es una concentración, ¿sí? En este caso, mire, tenemos lo que son valores de referencia y en este caso también puede hablarse de, o utilizarse estos términos para lo que son distintas deficiencias, en este caso de la hemoglobina, y se dice que es una hipo, una normo o una hiper, ¿sí? Pero también, miren, podemos calcularla, ¿sí? Podemos calcularla utilizando esta fórmula que se encuentra aquí, ¿sí? Otro de los parámetros también que se incluyen actualmente en los equipos automatizados es acerca de lo que es el ancho de distribución eritrocitaria. Por lo general se utilizan estos gráficos para indicar la diferencia o los tamaños en los eritrocitos, ¿sí? Nuevamente este tipo de gráficos se denominan, no sé si ustedes lo recuerdan, una campana de Gauss. En la parte central, ¿no es cierto?, se localizan lo que son los eritrocitos que comparten el mismo tamaño, ¿sí? Pero en las partes finales de la campana del micro, ¿sí? O también pueden ser macro, ¿sí? Macrocíticos. En este caso, cuando la amplitud de distribución eritrocitaria o el ancho de distribución eritrocitaria, este es un parámetro muy importante, muy relevante para determinar lo que es una alteración en el tamaño de los glóbulos rojos que se denomina anisocitosis. Recordemos un poco que la anisocitosis, no tengo un gráfico, que la anisocitosis será un proceso de alteración en el tamaño, ¿sí? Va a haber un tamaño variable en los glóbulos rojos. Podemos tener desde micro, normo y luego avanzar hasta macro, ¿sí? Puede haber una mezcla, digámoslo así, de todos los tamaños de los glóbulos rojos. Es decir, ¿no es cierto?, que se va a observar la presencia de tamaños variables y también tamaños anormales que se consideran de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, para esto se utilizan este tipo de gráficas que los equipos, como les decía, los más recientes, ya me dan estos histogramas en los cuales yo determino el tamaño, ¿no es cierto?, promedio, en este caso, de los glóbulos rojos. ¿Cómo lo voy a determinar? Perdón, un segundo. Perdón.
Entonces estábamos hablando un poco de lo que es el ancho de distribución, ¿no es cierto? Decíamos que los nuevos equipos ya nos dan, ¿no es cierto?, este tipo de gráficos que son los histogramas, en los cuales, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos van a tener, es normal que existan variaciones, pero que estas variaciones sean pequeñas. En el caso de que estas variaciones, como puede verse aquí en la gráfica, las variaciones sean amplias, exista una gran cantidad de variación, un gran porcentaje de variación, entonces miren, estaríamos frente a lo que es una anisocitosis, ¿no es cierto? En el que existen, como les decía, distintos tamaños, un tamaño variable de lo que son los glóbulos rojos. Lo más importante aquí sería que, por ejemplo, si es una anemia micro, la mayor cantidad de los glóbulos estén acá, en este rango de micro. Si es normal el tamaño de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? La mayor cantidad de glóbulos rojos se concentrarían aquí, en esta parte de aquí, desde la línea roja, un espacio, ¿sí? Hacia los dos lados, ¿sí? Eso se consideraría normal, el tamaño de estos glóbulos rojos. Pero que en una anemia macro, sí, en una anemia macrocítica, por lo general el tamaño de los glóbulos rojos sí se encuentra elevado, pero y toda la cantidad de estos esté, en este caso, hacia la derecha, ¿sí? Esto me va a indicar entonces un ancho de distribución eritrocitaria y que podría, como les decía, utilizarlo como un parámetro, ¿no es cierto?, que me permita determinar el tamaño de los glóbulos rojos. En este caso vemos aquí que la variación puede ir desde 11 hasta 14.5%. Pero también puedo determinarlo, ¿no es cierto? El ancho de distribución puedo determinarlo haciendo este cálculo, utilizando lo que sería el valor medio promedio dividido para el volumen corpuscular medio, ¿sí? Algunas enfermedades, tales como las anemias, ¿no es cierto?, hematológicas, como ya lo mencionamos, pueden modificar lo que son los tamaños, ¿no es cierto?, el tamaño de los glóbulos rojos. Inclusive, ¿no es cierto?, podríamos estar hablando de algunos tipos de anemias, como ya lo mencionamos anteriormente, haciendo referencia a que son hipo, hiper, o micro, macro, o dependiendo, ¿no es cierto?, de las concentraciones o de los valores o los resultados que tengamos de cada uno de los parámetros. Otro valor o otro parámetro importante aquí es en cuanto a lo que es el recuento de reticulocitos. En el recuento de reticulocitos se puede determinar, como ya lo mencionamos anteriormente, existe un valor que se puede considerar normal, ¿no es cierto? Y que puede encontrárselo en sangre periférica. Sin embargo, si este valor normal, en este caso, si este valor supera esos valores normales, entonces estaríamos frente, ¿no es cierto?, a la presencia de alguna patología. Básicamente con la cantidad de reticulocitos o con el porcentaje de reticulocitos estaríamos evaluando el normal funcionamiento, ya sea de la médula ósea y también de la actividad eritropoyética. Es decir, de la cantidad, ¿no es cierto?, del porcentaje de síntesis de los glóbulos rojos en este caso. El recuento de reticulocitos, entonces decíamos que se consideraba normal hasta 2%, ¿no es cierto?, en lo que son adultos, que se podrían encontrar en lo que es sangre periférica. Sin embargo, si este porcentaje es superior al 2% y lo encontramos en sangre periférica, entonces estaríamos frente a un proceso, ¿no es cierto?, de desequilibrio, a un proceso anormal en el normal funcionamiento de la médula ósea, en el que las células, ¿no es cierto?, inmaduras, como son los reticulocitos, salen a circulación sanguínea antes del tiempo establecido, que se requiere, ¿no es cierto?, para su proceso de desarrollo, de maduración y de especialización celular. El recuento de reticulocitos, entonces, se lo puede también calcular, ¿sí?, tomando en cuenta el valor del hematocrito del paciente dividido para el hematocrito normal. Este valor lo vamos a tener siempre en lo que es porcentaje. ¿Qué significan los resultados de la prueba?
Los resultados de la prueba en este caso me indican algunas particularidades. Me indican, ¿no es cierto?, que concentraciones aumentadas, existe un proceso de anemia hemolítica, es decir, ¿no es cierto?, que se destruye el proceso de destrucción de los glóbulos rojos es mayor, ¿sí? O se destruyen a un menor tiempo al que deberían destruirse. Tienen que durar, ¿no es cierto?, 120 días y posterior a ello ya haber su proceso de destrucción. Sin embargo, este proceso, ¿no es cierto?, puede verse acelerado, es decir, darse antes del tiempo establecido. Y por lo tanto, con la finalidad de compensar nuestra médula ósea, ¿no es cierto?, va a producir una mayor cantidad de células rojas y para compensar esa cantidad en sangre, sí, para compensar esa cantidad en sangre, vamos a tener como resultado la presencia de un gran porcentaje de reticulocitos inmaduros, ¿no es cierto?, reticulocitos en sangre periférica, ¿sí? Siempre va a haber, o siempre nuestro cuerpo va a tender hacia mantener ese equilibrio, ¿sí? Hacia mantener la homeostasis del organismo. Si, como les digo aquí, el proceso de destrucción es mayor al que estaba previsto, entonces nuestra médula tiene que producir más a sí misma. Pero en ese proceso de producción, ¿no es cierto?, van a salir a circulación, entonces células en este caso inmaduras. Por eso puedo tener lo que son concentraciones aumentadas. También cuando existe procesos de hemorragia, ¿sí? ¿Y cuándo voy a tener concentraciones disminuidas? Concentraciones disminuidas cuando exista lo que son distintos tipos de anemias, ¿no es cierto?, de anemia perniciosa, anemia ferropénica por la deficiencia o por la falta de hierro, deficiencias en este caso en lo que son nutricionales, y también por la presencia de ciertas enfermedades crónicas. Sí, enfermedades crónicas en los que la producción de los glóbulos rojos en médula ósea se va a ver disminuido, por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener también lo que son concentraciones disminuidas de glóbulos rojos y también de lo que son reticulocitos. Entonces, siempre vamos a, como les decía, siempre nuestro cuerpo va a tender hacia lo que es el equilibrio. Algunas pruebas relacionadas con lo que es el recuento de reticulocitos, está lo que es el hematocrito y también el recuento o la concentración de glóbulos rojos en sangre, ¿sí? En este caso, entonces, valores normales, ¿sí? Y algunos de los resultados o significados clínicos de esta prueba. Eso en cuanto a lo que son pruebas que forman parte del eritrograma, ¿sí? Ahora vamos con el leucograma. En el leucograma, ¿qué parámetros se podrán determinar? Al chat las respuestas.
Ok, en el leucograma, entonces, como muy bien acá lo colocan, sí, el recuento como tal de las células blancas, ¿no es cierto? Recuento total de glóbulos blancos y recuento también diferencial, ¿sí? Por cada uno de los tipos de los glóbulos blancos que tenemos, ya sean neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos. Además, recuento diferencial. De igual forma, ¿no es cierto? En estos recuentos podemos observar lo que son los distintos gráficos, ¿no es cierto? Que se pueden mostrar acerca de la cantidad como tal de glóbulos blancos. Ok. Muy bien. Entonces, el leucograma, conceptualizando el leucograma, de igual forma se refiere cantidad de número, perfecto, ¿no es cierto? Un leucograma se refiere ya sea al análisis a sí mismo, cuanti y cualitativo, ¿sí? De los parámetros que incluyen la determinación como tal de los glóbulos blancos o también denominados, ¿no es cierto?, leucocitos en una muestra de sangre periférica. ¿Qué parámetros forman parte de lo que es el leucograma? Básicamente, como ya muy bien lo mencionaron ahí, el recuento total y también el recuento diferencial, ¿sí? Incluidas también lo que son algunas alteraciones que podrían visualizarse dentro de lo que es los glóbulos blancos. Además de estos parámetros, también se podría analizar lo que es la morfología, ¿no es cierto?, de forma manual, utilizando los frotis sanguíneos, y también acerca de identificar los distintos tipos de leucocitos, ¿sí? En cuanto a lo que es el recuento, los leucocitos, bueno, recordemos un poco qué son los leucocitos, básicamente son células, ¿no es cierto?, que estaban relacionadas con la protección, con brindar lo que es con lo que es proteger, entonces relacionados con lo que es el sistema inmunológico y básicamente incluyen varios tipos, ¿sí? Varios tipos. Estamos los granulocitos y los agranulocitos. Y por último también, bueno, tenemos a lo que son los distintos tipos de glóbulos, ¿sí? Podemos identificarlos ya sea por su morfología, ¿no es cierto?, vista al microscopio mediante lo que es un frote sanguíneo, o también, ¿no es cierto?, podríamos, la cantidad de estos, de cada uno de estos, puede estar, qué tipo de factores, estamos con factor edad, factor peso, también con el consumo de algunas sustancias, ¿no es cierto?, como pueden ser medicamentos, hormonas, o también con algunos hábitos, en este caso, por ejemplo, específicamente el hábito de fumar. Existen algunos valores de referencia, ¿no es cierto?, para determinar la normalidad, en este caso de la concentración de lo que son glóbulos blancos. Se utilizan asimismo algunos términos para referirnos ya sea a la cantidad disminuida, penia, leucopenia, ¿sí? O también a una cantidad aumentada, ¿sí?, de estos, que se denomina en este caso leucocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre leucocitosis y leucopenia? Leucocitosis responde a lo que son procesos infecciosos, ¿sí?, como tal, procesos de infección, y vamos a tener aquí lo que son valores aumentados de glóbulos blancos. En cambio, ¿cuándo puede existir una leucopenia, es decir, valores disminuidos? Cuando estamos frente a lo que son enfermedades inflamatorias, que pueden ser crónicas o también que son procesos, en este caso, del tipo no infeccioso. Ahí podríamos determinar cuando estamos frente a una alteración, a un incremento de glóbulos blancos o a una disminución de glóbulos blancos. Entonces, en el recuento total de glóbulos o de leucocitos, vamos a determinar la cantidad total de glóbulos blancos en sangre periférica, ¿no es cierto?, por unidad de volumen, ¿sí? Por unidad de volumen.
Aquí las medidas de volumen que se utilizan, por ejemplo, aquí está el microlitro, pero también podría utilizarse en milímetro cúbico o también en litro, de acuerdo al sistema de unidades, como ya muy bien lo decíamos, que tenga el laboratorio como tal, ¿sí? Entonces, también se lo puede hacer, ¿no es cierto?, de forma manual, ¿sí? Para esto es necesario, antes de contabilizarlos, ¿no es cierto?, hacer un proceso de dilución, ¿sí? Y el proceso de contabilización de esto se realiza en la cámara de Neubauer, ¿sí? En la cámara de Neubauer, contabilizando cada uno de los tipos de glóbulos. Inclusive, ¿no es cierto?, se puede hacer una tinción para poderlos ir identificando a cada uno de estos y estableciendo los respectivos porcentajes. ¿Cuál es la utilidad clínica? Pues básicamente de esta determinación, como les dije ya, para definir estos términos de aquí, leucocitosis o también leucopenia. Y estos de aquí pueden estar asociados, como ya muy bien los mencioné, con algunas enfermedades, ¿sí? En este caso, entonces, para hablar también un poco de lo que es el recuento diferencial de los leucocitos, en este caso corresponde a una determinación en los distintos tipos de glóbulos blancos, ¿sí? E independientemente del método que se utilice para obtenerlo, ¿sí? Bajo condiciones normales, el recuento del reticulocitos está constituido por lo que son 5 tipos o 5 poblaciones también podríamos hablar. ¿No es cierto? Los neutrófilos, que son los polimorfonucleares neutrófilos, estamos hablando de los eosinófilos, de los basófilos, de los linfocitos y de los monocitos. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, se podría también identificar de forma manual, como les decía, haciendo un proceso de tinción respectiva para su posterior observación, ¿sí? Pero además en lo que son métodos un poco más avanzados, métodos más sofisticados, me va a dar los distintos tipos de histogramas para cada uno de los leucocitos, ¿sí? Estableciendo también sus cantidades y sus valores también de referencia. Vemos que los neutrófilos, ¿no es cierto?, son especializados nuevamente en combatir lo que son bacterias, ¿sí? Existen, ¿no es cierto?, lo que son valores también de referencia de cada uno de estos. Y dentro de los neutrófilos, ¿no es cierto?, podemos distinguir lo que son distintas alteraciones, ya sea en el aumento o ya sea en la disminución. Penia, entonces, hace referencia a la disminución y filia hace referencia a un aumento, en este caso, de cada una de estas poblaciones. Los neutrófilos, entonces, en los adultos, estamos hablando que tienen que estar en un porcentaje del 55 al 70%, ¿sí? Y cuando existe una alteración, cuando existe una infección aguda, porque decíamos que estos están especializados en combatir bacterias, ¿sí? O cuando existe inflamaciones o cuando existe también la presencia de esta enfermedad muy conocida que es la gota. ¿Qué porcentaje entonces? Del 55 al 70%. Eosinófilos. Los eosinófilos son los responsables de defender al organismo contra parásitos, básicamente, y también cierto tipo de otro tipo de infecciones. Estos eosinófilos, los niveles normales van a ser entre el 1 hasta el 4%. Sí, pueden variar y eso se consideran los valores de referencia o los valores normales de este tipo de células. Basófilos estamos con un 0.4 a un 1%, ¿sí? Dependiendo de los valores de referencia, como un porcentaje de tipo normal. ¿Cuándo vamos a tener un incremento o una disminución? Normalmente, ¿no es cierto?, no existen basófilos en sangre periférica. Sin embargo, las causas de un aumento, ¿sí?, de un aumento de este tipo de células, está, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica, ¿sí?
y otro tipo de enfermedades. Entonces, el rango de referencia o el porcentaje referencial, 0.4 al 1% o del 0.5 al 1%. Linfocitos básicamente se puede observar de esta forma cuando se lo observa en microscopía. Constituyen un porcentaje, en este caso, los linfocitos de un 20 a un 40%. Estos son los más abundantes en sangre periférica, seguidos de los neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos estaban del 55 al 70%. Los linfocitos son los que continúan posteriormente, están en un 20 a un 40%. Básicamente la función que estos cumplen es defensa frente a lo que son la presencia de distintos virus. Monocitos, porcentaje menor, del 2 al 8%, y estos monocitos son los que se transforman en macrófagos para realizar lo que son los procesos distintos de fagocitosis. Es decir, ¿no es cierto? Estos se encapsulan a los distintos agentes que se consideran extraños en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y los van a eliminar a través de fagocitosis. Cada uno de estos entonces se pueden encontrar en lo que es el recuento diferencial en un porcentaje que se encuentra ya establecido o definido. Valores superiores, valores inferiores, ¿no es cierto? Se utilizan los términos para indicar una filia, un aumento o una penia para hablar de una disminución de cada uno de las poblaciones de los glóbulos blancos dentro del recuento diferencial. Y por último, y no menos importante, obviamente, lo que es el trombograma, ¿no es cierto? De igual forma, el trombograma se habla de un análisis quanti y quali, pero aquí se definen o se determinan lo que son los distintos parámetros para lo que es la determinación de plaquetas en sangre periférica. ¿Sí? Existen también lo que son valores distintos de referencia, 3 parámetros: número de plaquetas, volumen de plaquetas y también la morfología, en este caso de las plaquetas. El recuento, el número de plaquetas, bueno, valor normal están de 150.000 a 450.000 por microlitro. Las unidades de volumen que se utilizan aquí por lo general son microlitros. Y estas plaquetas, recordemos que cumplen la función de la coagulación sanguínea, ¿sí? Además, en el hemograma manual se lo puede también determinar mediante lo que es una contabilización de igual forma en la cámara de Neubauer, ¿sí? Y se pueden contabilizar en cuanto a lo que es recuento de plaquetas. Además, en el método electrónico también se utiliza alguna tecnología para lo que es contabilización de plaquetas, que puede ser lo que es dispersión óptica o también lo que es impedancia eléctrica. El volumen plaquetar medio se expresa en femtolitros. Sí, tenemos lo que son valores normales, se refiere al tamaño como tal, ¿no es cierto?, de las plaquetas, que va entre 9 más menos 2, quiere decir que pueden ser 7 femtolitros hasta 11 femtolitros. Eso significa 9 más menos 2. Más menos 2 significa que es la desviación, ¿no es cierto?, desviación estándar de este valor. Significa que pueden ser menos 2 o también pueden ser más 2, ¿sí? Bueno, esto ustedes ya muy bien lo conocen. Índice de dispersión de plaquetas, ¿sí? En este caso se utiliza lo que son porcentajes normales del 45 a más o menos el 20%, ¿sí? Esto lo vamos a expresar de igual forma en lo que es porcentaje y corresponde también si existen valores, como les decía en el gráfico, en la campana de Gauss, valores que están normales o grandes o pequeños, entonces estaríamos hablando de un término que se utiliza aquí mucho, que es la anisocitosis, ¿sí? Para indicar que existen muchos o existe variabilidad en lo que es el tamaño de las plaquetas de igual forma. En cuanto a lo que es la morfología, esto solamente se lo puede hacer, ¿no es cierto?, de forma manual, la observación de la morfología. Esto es lo que no pueden hacer las máquinas y se pueden determinar plaquetas grises, degranuladas o también dismórficas o también ciertos empaquetamientos de las plaquetas que pueden existir.
Bueno, algunas ventajas y desventajas de lo que es el hemograma manual y automatizado, que muy bien ya lo mencionamos al inicio. Quiero hacer ahorita solamente un reto que los automatizados tienen una fiabilidad mucho mayor, mayor precisión, mayor inclusive, ¿no es cierto?, exactitud en la realización de las distintas pruebas. ¿Sí? Aquí con esto evitamos lo que son los distintos errores humanos, ¿no es cierto?, que se podrían dar en lo que son recuentos manuales. Mayor rapidez en la realización de las determinaciones con los recuentos automatizados, menos gasto de reactivo. Y bueno, otra de las ventajas en este caso de los automatizados es la presencia de estas gráficas, que son los histogramas, que fácilmente, ¿no es cierto?, podríamos analizarlas e interpretarlas y hacer su respectiva correlación con el diagnóstico clínico. Otras desventajas, bueno, habíamos hablado de los errores, ¿no es cierto?, que suelen existir en los recuentos manuales. Y la duración o el tiempo que nos tarda, ¿no es cierto?, de hacer los cálculos, hacer las determinaciones. Vemos que en el manual, obviamente, sí es un más tiempo que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, para realizar cada uno de las determinaciones y obtener los resultados. En cambio, que en el automatizado, ¿no es cierto?, el tiempo aquí es menor. El tiempo es mucho menor. Inclusive, ¿no es cierto?, ya me da lo que son distintos diferenciales o valores o cantidades diferenciales en cuanto a algunos tipos celulares. Por ejemplo, diferencial de leucocitos o también cantidad como tal de cada uno de los tipos de células sanguíneas. En cuanto a lo que son los costos, bueno, básicamente los equipos automatizados sí tienen valores altos, ¿no es cierto? Son costosos, pero correlacionándolo con las ventajas que nos presta, muy bien, ¿no es cierto? Podríamos ajustarlo a de acuerdo a los objetivos o metas que tenga también el laboratorio, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que es el recuento manual sí se va a requerir, como les decía, un inicio de la experiencia que tenga el profesional para realizar cada uno de estos procesos, ¿sí? Y siempre, bueno, basarnos o se van a basar en lo que son los distintos protocolos que existen dentro de los laboratorios. Entonces, miren, sí existen algunas diferencias, como les decía, en recuentos automatizados, recuentos manuales, pero además también en los recuentos manuales o en los métodos manuales existen algunas determinaciones que son complementarias, ¿no es cierto? O que me van a permitir, en este caso, determinar o corroborar los resultados obtenidos por lo que son los recuentos automatizados, ¿sí? Y bueno, algunos errores preanalíticos que pueden resultar muy relevantes, muy importantes dentro de las determinaciones, en este caso, que puede ser, por ejemplo, lo que es la sangre coagulada, ¿sí? No se realizó el proceso de homogenización, que yo les preguntaba, algunos de los criterios que se tienen que tomar en cuenta en las distintas fases del laboratorio. Los errores preanalíticos o las actividades que se realizan en la fase preanalítica son determinantes para obtener, ¿no es cierto?, unos resultados exactos, ¿sí? Entonces, si yo no homogenizo bien la muestra posterior, ¿no es cierto?, colocada en el tubo, puede haber, ¿no es cierto?, un proceso de coagulación, o si realizo demasiado rápido, puedo también provocar un proceso hemolítico de las células se van a destruir, las células se van a romper, y obviamente, ¿no es cierto?, me va a generar errores. Me va a dar, por ejemplo, concentraciones disminuidas de células sanguíneas. Sin embargo, esos resultados no reflejan el estado actual de ese paciente, ¿no es cierto? Otro de los errores preanalíticos es la presencia de un anticoagulante en exceso, o como por ejemplo la concentración o la cantidad o el volumen que se debe colocar en el tubo, ¿sí? Si yo coloco una cantidad pequeña de sangre, obviamente la cantidad no es la adecuada para la cantidad de anticoagulante. En ese caso, el anticoagulante estará en exceso
también de igual forma, ¿no es cierto? Porque está la sangre diluida, me va a dar valores, ¿no es cierto? Erróneos, valores también disminuidos, ¿no es cierto? En las determinaciones. Sangre mal conservada, en el caso que yo tenga que conservar las muestras de sangre, ¿no es cierto? Tengo que conservarlas a cierta temperatura, ¿sí? Por lo general, más o menos está desde 2 a 8 grados centígrados, que podría conservársela en un tiempo mayor. Si la determinación o el análisis va a realizarse dentro de las 2 horas posteriores, no necesita un tiempo de conservación o conservarla en frío, pero si se va a realizar dentro de un tiempo mayor a las 2 horas, ¿sí? Sí es necesario, ¿no es cierto?, que se la conserve a una temperatura adecuada. Homogenización incompleta también podría darme lo que son errores preanalíticos, ¿no es cierto?, que no se mezcle bien la cantidad de sangre o la cantidad de muestra sanguínea con la cantidad del anticoagulante también que contiene el tubo, ¿sí? Entonces, también algunos de los errores que se dan, ¿sí?, en lo que es la fase preanalítica, en este caso de la fase de laboratorio, ¿sí? En cuanto a lo que es la toma de la muestra y, bueno, el poco del transporte y conservación también de la muestra. Eso sería todo en este caso. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No, Liz. No, Lice. Muy bien. Bueno. Entonces, como les decía, la tarea que vamos a hacer o van a realizar ustedes es acerca del análisis como tal. Como les digo, ya voy a colocar el caso clínico en el EVA, va a estar disponible toda la semana y el día martes van a contestar las preguntas acerca de ese tema. Tienen que ir revisando, como les digo, cada uno de los parámetros, cada uno de los valores y qué significa, ¿no es cierto?, para que el rato de contestar el cuestionario acerca de este tema, ¿sí? Entonces, pueden tener inclusive ya apuntes anotados, ¿no es cierto?, sobre la interpretación de los resultados, ¿sí? Y acá tendrían que, en este caso, pues, dar contestación a las preguntas que voy a plantear en este tema. Hemos revisado rápidamente, entonces, acerca de los distintos parámetros, ¿no es cierto?, que forman parte de lo que es el hemograma, tanto el hemograma manual como el hemograma automatizado, ¿sí? Y bueno, también existen, ¿no es cierto?, algunas diferencias en cuanto a su interpretación, ¿sí? En cuanto a su interpretación. Y también lo podemos relacionar con algunas alteraciones, ¿no es cierto?, morfológicas en las células sanguíneas, ya sea en los glóbulos rojos o como por ejemplo en el porcentaje de glóbulos blancos o en la morfología también de las plaquetas, ¿sí? Entonces, eso nada más, no sé si hay alguna otra inquietud, o si no ya podríamos terminar por el día de hoy. Lice, no sé si podría quedarse un ratito luego para hacerle una pregunta, porfa. Claro, claro, no hay problema. Gracias. Gracias, Liz. Bueno, muchas gracias entonces. Podemos retirarnos nomás. Gracias. Dicen, Sí. explique.